Buenos días, hermanos. Dios les bendiga ricamente. Qué bueno poder estar otra vez con ustedes acá desde este lugar, en mi propia sala de la casa. Qué bueno poder compartir estas verdades con ustedes. Qué bueno que están escuchando y viendo este video. Me alegra mucho poder saber que de alguna manera está llegando a muchísimas personas. Ya no solamente en Miami, en los Estados Unidos. Me han reportado gente desde España, desde Centroamérica también. Y bueno, otros lugares. Qué bueno saludarles. Dios les bendiga ricamente y espero que la bendición de Dios sea con ustedes. Siempre les digo, denle un like para aumentar un poco más la audiencia. Compártanlas con otros. Este video es completamente libre para ustedes. Siempre les digo también, todo lo bueno del video, denle la gloria al Señor. Cualquier cosa que no les guste o es mala, échenme la culpa a mí. No es nada nuevo eso para nadie. Así que vamos adelante. Hoy nos toca trabajar sobre el capítulo 20 de Hechos, los versos 1 al 38. Hechos capítulo 20, versos 1 al 38. Es un pasaje largo, pero creo que podemos discutirlo en un solo día, en una sola clase. Así que vamos a orar y pedirle al Señor que nos dirija en todo. Padre, qué bueno poder reconocer tu presencia en medio nuestro. Qué bueno poder reconocer tu bondad, tu cuidado, tu protección sobre nosotros en cada momento. Señor, solo dependemos de ti y solo queremos depender de ti. Evita, Señor, en nuestra mente toda distracción mientras escuchamos este video y evita cualquier malentendido que pueda ser aclarado. Padre, usa tu palabra como ella lo promete para traer fruto verdadero y nunca regresar vacía a ti, Señor. Estamos leyendo tu palabra, estudiando tu palabra y tu palabra es la verdad. Enséñanos esa verdad. Por tu Espíritu Santo lo pedimos. En Cristo Jesús lo hacemos. Amén y amén. Gracias, hermano. Vamos a leer entonces estos 38 versículos, que son largos, pero vamos a ir adelante poco a poco. Cuando cesó el alboroto, Pablo mandó a llamar a los discípulos y después de animarlos se despidió y salió rumbo a Macedonia. Recorrió aquellas regiones alentando a los creyentes en muchas ocasiones y por fin llegó a Grecia, donde se quedó 3 meses. Como los judíos tramaban un atentado contra él, cuando estaba a punto de embarcarse para Siria, decidió regresar a Macedonia. Lo acompañaron Sópater, hijo de Pirro, de Berea, Aristarco y Segundo, de Tesalónica, Gallo, de Derbe, Timoteo y por último Tíquico y Trófimo, de la provincia de Asia. Estos se adelantaron y nos esperaron en Troas, pero nosotros zarpamos de Filipos después de la fiesta de los panes y levadura, y a los 5 días nos reunimos con los otros en Troas, donde pasamos 7 días. El primer día de la semana nos reunimos para partir el pan. Como iba a salir el día siguiente, Pablo estuvo hablando a los creyentes y prolongó su discurso hasta la medianoche. En el cuarto del piso superior, donde estábamos reunidos, había muchas lámparas. Un joven llamado Éutico, que estaba sentado en una ventana, comenzó a dormirse mientras Pablo alargaba su discurso. Cuando se quedó profundamente dormido, se cayó desde el 3er piso y lo recogieron muerto. Pablo bajó, se echó sobre el joven y lo abrazó. No se alarme, les dijo, está vivo. Luego volvió a subir, partió el pan y comió. Siguió hablando hasta el amanecer y entonces se fue. Al joven se lo llevaron vivo a su casa para gran consuelo de todos. Nosotros por primera vez nos embarcamos anticipadamente y zarpamos para Asón, donde íbamos a recoger a Pablo. Así se había planeado, ya que iba a ser una parte del viaje por tierra. Cuando se encontró con nosotros en Asón, lo tomamos a bordo y fuimos a Mitilene. Desde allí zarpamos al día siguiente y llegamos frente a Quío. Al otro día cruzamos en dirección a Samos y un día después llegamos a Mileto. Pablo había decidido pasar de largo a Éfeso para no demorarse en la provincia de Asia, porque tenía prisa por llegar a Jerusalén para el día de Pentecostés, si fuera posible.
Desde Mileto, Pablo mandó a llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Cuando llegaron les dijo, ustedes saben cómo me porté todo el tiempo que estuve con ustedes. Desde el primer día que vine a la provincia de Asia, he servido al Señor con toda humildad, con lágrimas, a pesar de haber sido sometido a duras pruebas por las maquinaciones de los judíos. Ustedes saben que no he vacilado en predicarles nada que les fuera de provecho, sino que les he enseñado públicamente y en las casas. A los judíos y a los griegos les he instado a convertirse a Dios, a creer en nuestro Señor Jesucristo. Y ahora tengan en cuenta que yo voy a Jerusalén obligado por el Espíritu, sin saber lo que allí me espera. Lo único que sé es que en todas las ciudades el Espíritu Santo me asegura que me esperan prisiones y sufrimientos. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Escuchen, yo sé que ninguno de ustedes entre quienes he andado predicando el reino de Dios volverá a verme. Por tanto, hoy les declaro que soy inocente de la sangre de todos, porque sin vacilar les he proclamado todo lo prometido del propósito de Dios. Tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo les ha puesto, como obispos, para pastorear la iglesia de Dios, que Él adquirió por su propia sangre. Sé que después de mi partida, entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. Aún de entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los siguen. Así que estén alerta, recuerden de día y de noche, durante 3 años no les he dejado de amonestar con lágrimas a cada uno en particular. Ahora les encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, mensaje que tiene poder para edificarlos y darles herencia entre todos los santificados. No he codiciado ni plata, ni oro, ni la ropa de nadie. Ustedes mismos saben bien que estas manos se han ocupado de mis propias necesidades y de las de mis compañeros. Con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús: hay más dicha en dar que en recibir. Después de decir esto, Pablo se puso de rodillas con todos ellos y oró. Todos lloraban inconsolablemente mientras lo abrazaban y lo besaban. Lo que más les entristecía era su declaración de que ellos no volverían a verlo. Luego lo acompañaron hasta el barco. Hasta aquí la palabra del Señor para nosotros en este día. Bien, vemos otra vez un pasaje lleno de este ministerio de Pablo, pero especialmente ahora enfocado en un tema, y se repite mucho, por cierto, lo que leímos, en el tema de alentar, de animar, de consolar, de empujar hacia adelante, por decir así, a iglesias ya fundadas. Se había extendido ese ministerio y todo ese mensaje serán proclamados en ese viaje. Por cierto, si ustedes quieren más información de ese tiempo, fue donde se escribió 2 Corintios, también la carta a los romanos, en ese mismo periodo. Pero él animaba a la iglesia tanto de Macedonia como de Grecia. Y después también cuando encontró a los ancianos de Éfeso, que ahí lo narra, también empezó a animarles y luego pasa a Macedonia y pasa a otras partes, ¿verdad? La clave del capítulo entonces que acabamos de terminar es el ánimo. Ese verbo animar que aparece varias veces en este capítulo, en el 1, en el 2, en el 12. Y después desde el 18 al 35 describe todo lo que es esa parte de ánimo. Quizás estuvo ahí unos 2 años Pablo, no lo sabemos, algunos sugieren eso. Y como ya dije, se escribió 2 Corintios y otras cartas también. Y lo hizo estando de misionero en toda esa área y en ese proceso de ánimo. Ahora el próximo paso que tenía Pablo delante de él, y sabía que lo tenía,
era el mundo latino y por supuesto veía a Roma como la clave para esas obras en ese mundo nuevo que quería abrir al Evangelio. Recuerden que Pablo era un apóstol enviado de Dios constantemente a predicar el Evangelio. Quería ir a Jerusalén también, como lo narra el capítulo, para pasar la Pascua con ellos, aunque hubo cierto cambio de planes, como siempre sucedía a Pablo, y se fue a pie a Macedonia. Pasó la Pascua entonces en Filipos, según el versículo 6, y al fin, ahí en Jerusalén también llega más tarde, pero sucede algo importante en los versos 7 en adelante, que es lo que algunos conocen como el famoso milagro de Troas. Y era una reunión, dice claramente lo dice, el primer día de la semana. Por cierto, es la primera referencia que se hace ese día tan fuertemente. Y después de ahí se volvió común reunirse para compartir el pan, reunirse para adoración, como lo tenemos hasta el día de hoy con el domingo. Recuerden que todo eso cambió con ellos mismos. Y en esa ocasión, en esa larga reunión de amigos, quizás una reunión un poco monótona, especialmente para un joven que quizás había trabajado durante el día con calor, las luces, el humo, el arduo trabajo del día, como ya dije. Todo esto preparó este escenario para que muchacho joven, lo llaman Éutico, se durmió, se cayó del tercer piso y, como es lógico, murió. Yo diría que estando Lucas presente, como se narra en este pasaje que escribe en primera persona, confirma su muerte. Muy distinto a lo que había pasado con Pablo allá en Listra, ¿se acuerdan? Que lo habían declarado muerto, pero al fin y al cabo no estaba muerto, sino que cuando llegan sus hermanos se levanta, se arregla y se va después de ser apedreado. Pero Pablo hace lo que se llama la resurrección, que por cierto era una de las últimas que sucede, sacar un muerto, despertar o levantar un muerto después de declarar un muerto, como habían declarado este muchacho. Y sucede, es un poco parecido a lo que sucedió ya en Primera de Reyes, en Primera y Segunda de Reyes, por cierto. Si ustedes quieren leerlo, les doy la cita. Primera de Reyes 17 al 24, repito. Primera de Reyes 17 al 24. Segunda de Reyes 4, 32 al 37. Segunda de Reyes 4, 32 al 37. Luego dice Pablo que partió, los dejó animados, viaja a Mileto, seguimos leyendo los versos 13 en adelante, dice que se fue a pie, y no sabemos por qué se fue a pie exactamente, quizás por algún atentado que otra vez siempre Pablo estaba huyendo de este tipo de cosas, pero empezó a animar en este pasaje también, a partir del versículo 17, empezó a animarlos a los ancianos de Éfeso. Y prácticamente fue un discurso de despedida lo que estaba dando, y vamos a analizar este discurso un poco más adelante. Pero básicamente hablamos de tres temas bien específicos en todo esto, ¿verdad? En todo ese discurso que Pablo está dando. Primero, defiende su conducta y se pone él como un ejemplo. Ahí en los versículos 18 en adelante lo dice con mucha claridad. Verso 18. Cuando llegaron les dijo, ustedes saben cómo me porté todo el tiempo que estuve con ustedes, desde el primer día que vine a la provincia de Asia. Y ahí cuenta todo lo que él hizo, 18 hasta bien adelante, y también del 33 en adelante. Luego, después de presentarse, defender su conducta, su actuación entre ellos, que había sido muy clara, les presenta una comisión clara de lo que ellos tienen que hacer. En el verso 28 se lo dice con toda claridad. Tengan mucho cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios que Él adquirió con su propia sangre. Y sigan leyendo ahí en adelante de ese 28 hasta el 30. Los encomienda a Dios, en el versículo 32 lo hace, y Pablo se pone como ese gran ejemplo, ya lo estoy diciendo, ¿verdad? Es un discurso de despedida, un discurso de recapitulación, y lo hace de varias formas. Dice claramente, los conocí a ustedes, me identifiqué con ustedes, viví con ustedes. Este era el tipo de relación que Pablo había desarrollado con esta gente, por lo tanto, podíamos decir que era uno de ellos, les conocí en detalle. Serví con humildad, les dice. Estuve en sus casas, así que Pablo los conocía con detalle. Los conocí profundamente
y lo que hice fue predicarles lo provechoso, lo que era bueno. Lo conocía también que Pablo podía pasar prácticamente como ahí pasó la noche hablando y llorando, por supuesto también. Así que Pablo les encomienda todas estas cosas. Yo soy el ejemplo de haber compartido con ustedes directamente, cara a cara, en sus propias casas. Los conozco bien. Por lo tanto, dice, le enseñé con provecho, una enseñanza que era pertinente para la vida. No una enseñanza que no traía relación con ellos. Les enseñaba lo que él sabía que la gente le estaba necesitando. Y Pablo dice, era un testigo. Y enseñé a ustedes, como en el verso 27 lo aclara, enseñé a ustedes todo el propósito de Dios. Por lo tanto, les dice que el 26, soy inocente, ya yo cumplí, ya yo hice mi trabajo. Era como un atalaya, ¿verdad? Que había avisado de lo que podía venir. Si ustedes recuerdan el término atalaya y quieren escuchar un poco más de eso, lean en Ezequiel capítulo 3, 16 al 21. Repito, 16 capítulo 3, versos 16 al 21. Y también Ezequiel 33, 1 al 9. Ezequiel 33, 1 al 9. El punto es que Pablo se coloca como eso, uno que dio el aviso, uno que fue la atalaya. Por tanto, él había dicho, es mi compromiso con ustedes que hasta padecí por esa obediencia que estaba haciendo al Señor. Miren el verso 22. Y ahora tengan en cuenta que yo voy a Jerusalén, obligado por el Espíritu, sin saber lo que allí me espera. Lo único que sé es que en todas las ciudades el Espíritu Santo me asegura que me esperan prisiones y sufrimientos. Pablo sabía lo que venía adelante. Y dice, lo hago con esa seguridad. Por eso en ese verso 24 les especifica tan claramente. Lo leo para ustedes 24. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Aquí está Pablo prácticamente declarando una de las grandes verdades que él siempre enseñó. La meta en la vida no era conservar la vida, no era la preservación de su vida. La meta en la vida era la fidelidad al llamado del testimonio que se le había hecho. Si la meta implica sufrimiento, el sufrimiento se acepta, por decir así, de buena gana. Pablo tenía la convicción de lo que estaba enseñándole o pidiéndole que enseñara el Señor Jesús. La recomendación y la comendación que él le hizo prácticamente. Pero si esa meta implicaba caminar por lugares difíciles, bienvenido sean los lugares difíciles, porque lo importante es la meta. Y lo dice claramente, ya no me verán más, pero soy inocente. Y le hace esa advertencia entre los versículos 28 al 31, ¿verdad? De ese mismo capítulo 20 que estamos leyendo. Pablo sabe que las cosas se van a poner difíciles para él, pero también para los que quedan en toda esa zona que él había estado predicando, especialmente los ancianos de Éfeso. Se iba a poner difíciles. Por eso les comisiona en la labor, pero les advierte severamente lo que viene adelante. Inclusive en el verso 28 es tan claro el apóstol que le dice a ellos, tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño. Cuídense ustedes mismos. Pablo les está diciendo, ustedes son los primeros que deben autovigilarse y cuidarse, que es lo que están haciendo. Cuiden al rebaño, le dice, sobre el cual el Espíritu Santo les ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios. Cuídense ustedes, cuiden el rebaño, ancianos, que tiene que ver más con madurez, con el trabajo que tienen que hacer como obispos, ¿verdad? Esa fusión de cuidar a otros. Si ustedes quieren ver un poquito más de esto, pueden leer en Hebreos 13, 17. Repito, Hebreos 13 y 17, que tiene que ver con velar sobre otros. ¿Por qué va a velar sobre otros? También lo advierte en el 31. Estén alertas. Recuerden que de día y de noche durante 3 años les he dado de amonestación con lágrimas a cada uno de ustedes. Y lo sigue narrando de esta manera en varios lugares. Cuídense ustedes,
cuiden el rebaño, pastoreen el rebaño. Ahora sí quiero leer para ustedes un pasaje que se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 5, versos 2, 3 y 4. Primera de Pedro, capítulo 5, versos 2, 3 y 4. Dice así, repito, Primera de Pedro, capítulo 5, versos 2, 3 y 4. Asimismo, jóvenes, sométanse a los ancianos, revístanse todos de humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Leí el 5, disculpe que debí leer desde el 3. 5, 3, aquí. No sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplo para el rebaño. Así, cuando aparezca el pastor supremo, ustedes recibirán la inmarcesible corona de gloria. Ahora sí el 5. Asimismo, jóvenes, sométanse a los ancianos, revístanse todos de humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Aquí está específicamente lo que Pablo les está pidiendo a ellos que deben hacer. ¿Qué es lo más valioso? El rebaño. Dice, a Cristo el rebaño le costó su sangre. Qué tremendo esa específica enseñanza del apóstol, ¿verdad? A él les costó su sangre. En el versículo 28, tengan cuidado de sí mismos y todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia que él adquirió por su propia sangre. Si a Cristo les costó la sangre y lo ha puesto a mi cuidado, ¿qué puede costarnos a nosotros? El cuidar del rebaño que el Señor nos ha dejado. Pero dice claramente en lo que leímos en Primera de Pedro, ¿verdad? Capítulo 5, verso 3. No sean tiranos con los que están a su cuidado, sean ejemplo para el rebaño. Y ahí está una clave importantísima de liderazgo en cualquier grupo cristiano, en cualquier iglesia. Los líderes son y deben de ser el ejemplo para el rebaño, no al revés. Sean ejemplo para el rebaño, cuiden, procuren, preocúpense por ellos, aliméntenlos a ellos, guíenlos, protéjanlos. Ya leímos en Juan en varias ocasiones cuando Cristo dice, el buen pastor da su vida por las ovejas. Y así sucesivamente hay cantidad de información sobre eso en el libro de Juan y en muchas otras partes. Luego le dice que los encomienda a Dios y a su palabra. Volviendo al capítulo 20, los encomienda a Dios y a su palabra. Qué buena idea, ¿verdad? Ese mensaje que han recibido los capacita para estar permanentemente cerca de Dios. Es el mensaje de las Escrituras. El Antiguo Testamento específicamente en aquel tiempo, ya que el Nuevo Testamento no se había escrito aún, ¿verdad? Pero hay escrituras suficientes para mantenerse cerca de Dios, sabiendo que esa escritura es la autoridad final para todos ellos como ancianos, como líderes de la iglesia. Y ahí vemos donde Pablo usa su vida como ejemplo y como desafío, con un compromiso sincero. Repito, usa su vida como ejemplo y desafío. ¿Qué más puede pedir la gente? No codicien entre ustedes, trabajé con mis propias manos. El objetivo final era ayudar a los necesitados. Y lo dice en muchísimas otras partes. ¿Por qué tenía credibilidad Pablo en todo lo que estaba haciendo? Tenía credibilidad porque lo había mostrado con su propio ejemplo. Y ahí está una clave que no podemos negar. Cualquiera que quiera considerarse líder de una iglesia. El ejemplo es lo primero. El ejemplo es lo primero. La credibilidad no se exige. La credibilidad se gana con el ejemplo. Y esto nos cae a todos los que tenemos posición de liderazgo, ¿verdad? Perdón. Y eso es lo que hacía Pablo. Decía Pablo, yo soy el mejor ejemplo que ustedes tienen para trabajar con las ovejas. Trabajé con mis manos de día y de noche, de nadie codicié, siempre les prediqué el mensaje correcto, los conocí bien. Sean ustedes ahora los pastores, los obispos de esa congregación o de ese rebaño, el cual el Señor compró por su sangre. Queremos más información que esta, queremos más claridad que esta. Por supuesto,
Ahora Pablo sabe que tiene que despedirse, se tiene que ir y sabe también que lo más probable, por toda seguridad, es que no le iban a volver a ver. Se despide, los amaba mucho. Él se había ganado ese amor. ¿Cómo se había ganado el amor Pablo? ¿Cómo se lo había ganado? Amándolos a ellos. El amor es otra cosa importante, hay que darlo para poder recibirlo. Amando, sabiendo lo que lo esperaba, allá iba a Roma y así específicamente se hace. Pero los temas principales que ya hemos visto entre la relación de Pablo y los judíos, también ahora vemos el tema de animar a la iglesia que él ha estado haciendo. Pablo era un misionero que iba predicando el evangelio, pero en esta parte, casi al final de su ministerio, Pablo regresa a animar. Había tenido conspiraciones muy fuertes. Va a Jerusalén sabiendo que iba a tener problemas. Mucho va a pasar allá. Pablo era reconocido aún entre todos esos judíos de que estaba predicando el evangelio. Pero recuerden una cosa, hermano. Pablo amaba a su pueblo Israel. Recuerdan, Pablo era judío y yo diría que nunca dejó de ser judío. Siempre era judío. Si ustedes quieren ver cómo Pablo amaba a su pueblo, vayan a Romanos capítulo 9, los versos 1 al 4. Miren lo que dice Pablo. Digo la verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me lo confirma en el Espíritu. Me invade una gran tristeza y me embarga un continuo dolor. Desearía yo mismo ser maldecido y separado de Dios por el bien de mis hermanos, de los de mi propia raza, el pueblo de Israel, de Dios, de ellos son la adopción como hijos, la gloria divina, los pactos, la ley y el privilegio de adorar a Dios y contar con sus promesas. Pablo era judío, Pablo amaba a los judíos, los continuaba amando y por supuesto que lo iba a seguir haciendo. Pero si Cristo fue rechazado por los suyos, Pablo fue rechazado por los suyos, no podemos nosotros esperar menos de esto. Por eso, Pablo enfrenta el sufrimiento con esa seguridad de que estaba haciendo lo que Dios quería. Y repito, no era que Pablo era masoquista, que quería el sufrimiento para él. No, él lo que tenía era una meta. Ahora va a Jerusalén sabiendo que va a pasar, pero va porque tiene que cumplir la meta que Dios le había puesto. Y va a sufrir, le dice. Lamentablemente, hermanos, en la vida cristiana, lo digo con mucho cuidado, la obediencia implica sufrimiento. El sufrir no es el fin de la vida cristiana. El fin de la vida cristiana es obedecer a Dios, obedecer a Cristo y a su palabra. Él debía proteger su vida y muchas veces lo hizo, pero también debía obedecer y terminar su carrera. Por eso a Pablo, ¿qué lo está motivando para ir y lograr esa misión que se había propuesto? Lo anima precisamente esa carga que Dios le había puesto por predicar el evangelio a su pueblo, a los gentiles. Ustedes quieren un poquito más de Pablo haciendo esto, lean 2 Corintios capítulo 4. Y digo, les estoy recomendando todo esto porque es importante. Les voy a leer un momentico aquí en 2 Corintios 4, 7 para que vean ustedes un poquito de información de cómo pensaba Pablo respecto a esto. 2 Corintios capítulo 4, verso 7. Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Pablo sabía quién era. Pablo sabía que él no valía, que prácticamente su cuerpo y nuestro cuerpo son vasijas de barro. El alfarero puede tirarlo y hacer otra cosa si quiere. Somos vasijas de barro. Claro, algunos tenemos más barro que otros, es la verdad. Disculpen el chiste. Pero al comparar la vasija de barro con las realidades eternas, 2 Corintios 4, léanlo completo para que la tengan la información entera. Esa realidad eterna es donde Pablo encuentra valor a esa vasija de barro. La vasija de barro no vale nada protegiéndose dentro de una gaveta, dentro de un armario. La vasija de barro encuentra valor cuando cumple el propósito para el cual Dios lo creó. Fuera del propósito es barro. Fuera del propósito somos barro. Por eso
escribió en muchísimos lugares. Y otra vez les recomiendo leer 2 Corintios 4, especialmente los versos 4 al 12, para que sigan leyendo. No es cuestión de sacrificarse. ¿Son absurdos los sacrificios? Por supuesto que sí. Y ustedes ahí mismo en 2 Corintios 4, si siguen conmigo ahí, los versos 16 y 17. Por tanto, no nos desanimemos, al contrario, aunque por fuera nos vemos desgastados, por dentro nos vemos renovando día a día. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras lo que no se ve es eterno. Pablo estaba muy claro que su vida no tenía valor a menos que fuera invertida en el Señor. Y lo dice ahí en 2 Corintios, 1 Corintios 9 también es otro pasaje interesantísimo. Así que en este pasaje de Hechos 20, Pablo está siendo claro con lo que está diciendo a los ancianos y a su gente. No valemos a menos que nos invirtamos en la causa correcta, eterna. Los valores son pasajeros o eternos. ¿En qué quieres invertir tu vida, mi querido hermano? Lo que está diciendo Pablo. Estas cartas lo dicen completamente. El Evangelio era lo importante para Pablo y lo decía con claridad. El Evangelio merece cualquier sacrificio o cualquier pago que tengamos que hacer, y lo narra tremendamente en todos estos pasajes que estamos aquí leyendo. Desde el 24 en adelante. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que se me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo está claro en quién era, no solamente quién era, sino en cuál era su misión. Y lo dice enfáticamente. Pablo usa esto para motivar a los ancianos de Éfeso en lo que ha de venir. Igual lo hace Cristo, por cierto, en muchos otros lugares con sus discípulos y en otros pasajes. El dirigente sufre para motivar a otros. Lo hace con el deseo, sabiendo, repito, que su vida no tiene valor a menos que sea invertida correctamente en el ministerio y en el trabajo y en la obra y en la meta que Dios ha puesto. ¿Es duro lo que estoy diciendo? Yo creo que sí es duro. Yo creo que nos deja a nosotros mucho que pensar en qué estamos haciendo para el Señor. Pero ahí está la palabra. ¿El sufrimiento es evitable? Yo creo que sí. Pablo hubiera podido hacer otras cosas distintas a las que estaba haciendo. Pero si tenemos un compromiso, como lo tenía Pablo, con el Evangelio y con Cristo, ese sufrir valía la pena. Ese sufrir valía la pena. Los creyentes se sintieron motivados al escuchar a Pablo a soportar ahora el sufrimiento que venía sobre ellos cuando veían a sus líderes, Pablo, hacer lo mismo. Y yo diría que es exactamente lo que hoy puede pasarnos a nosotros. Nuestros seguidores, nuestros fieles en las iglesias, nuestros hermanos de discipulado, se sentirán motivados a hacer la obra cuando vean que realmente nosotros también hacemos esa obra que Dios está pidiendo que hagamos. Ahora, sufren por el Evangelio los dirigentes y además por aquellos a quienes tienen que guiar. Pablo lo hacía constantemente. Animó a los hermanos, fue evangelista, pero también fue motivador. ¿Y qué usaba Pablo? Lo dice claramente en esos versos que estamos leyendo, ¿verdad? Primero estuve con ustedes, mi presencia con ustedes. Igual lo hace Dios con el Espíritu Santo con nosotros, por cierto. Lo hace con la palabra, enseñando lo que hace falta. Y, por supuesto, con sus acciones a favor de las obras de bondad. Y ahí lo dice claramente, tengan prioridades entre ustedes. Como les dice al final en esos versos 28 en adelante. Le dice, cuídense ustedes, su vida personal de líder es la mayor motivación para los creyentes. Cuiden su vida personal, cuídense ustedes para que puedan ser los ejemplos correctos. Cuiden al rebaño, que a Jesús le costó su sangre. Inclusive les habla de las falsas doctrinas que iban a entrar entre ellos. Tengan cuidado.
Dios es más que nosotros. Tengan cuidado con lo que hacen. Y por supuesto, dice, pastoreen, cuiden el rebaño, que ya estuvimos conversando un poco sobre esto. Aquí entonces vemos a Pablo aceptando ese rechazo, primero de los suyos mismos como a Jesús mismo, que los rechazaron los propios a quien él vino, y es duro para ellos. Claro que era duro, le dolía a Pablo, le dolía a Jesús, sí le dolía, pero aún no debemos permitir que esa tristeza o esa angustia o ese dolor nos amargue la vida. Es inevitable y Pablo sabía que seguía deseando la salvación de su pueblo. Pero no olvidemos, solamente en Cristo veremos los frutos que Él quiere darnos. Los frutos no son por mi trabajo, los frutos no son por mi inteligencia. Que sufrimos sí lo hacemos, y por eso hablamos quizás de una teología del sufrimiento en este pasaje, ¿verdad? No nos gusta, por cierto, hablar de ese tema, pero hay cosas que debemos puntualizar. Primero, debemos entender, ya para finalizar, por cierto, que la causa es Cristo y somos sus siervos. Mayor que cualquier sufrimiento terrenal es la causa de Cristo. Y esto nos sirve para animarnos. Por eso podemos llamarlo la gloria por la causa de Cristo. Nos llama a eso, esa gracia por la causa de Cristo. La causa es mayor que yo mismo. No debemos olvidar nunca eso, y Pablo lo reconoció. No es un fracaso sufrir por la causa. La causa siempre es mayor que yo. Cristo es mayor que yo. Y Él solo merece la gloria. Los dirigentes, los pastores, deben dar su vida por las ovejas, porque a Cristo le costó su propia sangre. Si a Él le costó su sangre, ¿qué nos puede costar a nosotros, verdad? Si a Él le costó su sangre. Y ese ministerio modelo de Pablo, que era enseñar. Por eso tenía esas ideas de enseñanza, Pablo. Identificándose con las personas, les dirigía la enseñanza desde sus casas, en sus necesidades y usando la Escritura para ellos. Creía Pablo que usando la palabra tenía el poder de Dios para funcionar, y así lo encomienda. Hay un pensamiento de Juan Wesley que decía, este libro, la palabra, te apartará del pecado o el pecado te apartará de este libro. Interesante Juan Wesley, ¿verdad? Repito el pensamiento de él. Este libro te apartará del pecado o el pecado te apartará de este libro. Por eso dice Pablo claramente, tengan cuidado con los falsos, ahí al final de los versos que leímos, ¿verdad? Tengan cuidado de los falsos. Entre ustedes se va a levantar muchas corrientes. Tengan cuidado con eso. La Escritura es nuestra mejor base y ella nos da la dirección correcta. Nos señala lo falso y nos anima a seguir lo verdadero. La clave, la enseñanza es la clave para discernir cualquier error. Por eso hacemos este énfasis en la enseñanza y vamos a seguir haciendo videos como este, por cierto, y otros que estoy en oración pidiéndole al Señor que me dé la oportunidad de hacerlo. Quiero compartir otras verdades quizás en cursos paralelos. Oren por eso para que el Señor me dé el tiempo y el ánimo y la forma de hacerlo. Pero para compartir enseñanza, el edificar el pueblo de Dios es la clave. Y Pablo lo muestra y nos da a nosotros un gran ejemplo. Que tendremos que pasar situaciones difíciles, tendremos que pasarlas. Pero recuerda, el barro solo sirve cuando cumple su propósito. Y si Dios nos ha hecho vasijas de barro, es para depositar en ella su gloria y mostrar al mundo una gran evidencia. Gracias, hermano, por escucharme. Cualquier cosa me la comunican por el mismo canal o por WhatsApp o como ustedes prefieran, o algunos personalmente que me ven. Y gracias por este tiempo. Dios les siga bendiciendo. Vamos a orar. Padre, gracias por la bendición de poder profundizar tan fuertemente y tan claramente en tu palabra, que podemos ver, Señor, cómo Pablo tenía ese deseo y ese anhelo en su corazón que tú le habías dado para poder llevar este evangelio a todas las personas. Aún ese concepto de la meta y del sufrimiento, él sabía, Señor, que como barro que era, como vasija de barro, solo era buena o aprovechable cuando cumplía la función. Padre, permítenos cumplir la función para ti, que sin duda es llevar el evangelio a las personas que no lo conocen. Primero como ejemplo, animando a otros, animando a nuestros hermanos a seguir en el camino
Gracias por este tiempo. Bendice a cada hermano. Lo entrego, Señor, a tu cuidado, sabiendo que tú eres el Padre bondadoso que siempre ve sobre tus hijos. En Cristo Jesús lo pido, Señor. Amén y amén. Gracias, hermanos. Muy amables por escuchar. Dios les bendiga.